Saludos, soy el pastor Pablo Silverio y en esta ocasión vamos a darle fin ya a la última parte que tiene que ver con los videos que hemos estado haciendo concerniente a si una persona se divorcia, si puede volver a casarse. Y efectivamente, en la trayectoria que hemos llevado concerniente a las palabras de Dios y otras cosas, hemos visto que sí, que efectivamente bajo ciertas circunstancias, hemos visto con suma claridad, desde el punto de vista de lo que se presenta en la palabra de Dios, si una persona podría divorciarse y casarse de nuevo. El punto es que hemos recalcado muchas veces que la Biblia no contiene un manual, como decir, bueno, entonces este es un manual que las personas que están bajo estas condiciones sí podrían divorciarse, sí podrían casarse, en las que están en otras condiciones no podrían casarse o no podrían divorciarse o no podrían casarse. La Biblia no contiene eso. Es decir, la Biblia no es un compendio que trata todos los problemas concernientes al matrimonio. Porque en el matrimonio evidentemente hay muchos problemas. Muchos problemas son graves. La Biblia solamente trata básicamente dos problemas básicos. Dos problemas básicos trata la Biblia. No trata la variedad de problemas que surgen dentro de un matrimonio. Por ejemplo, en la Biblia vimos que el Señor Jesucristo, desde el punto de vista del judaísmo y en su contexto histórico, habló claro y dijo que por fornicación. De modo que en el mundo entero se aceptó esto como una realidad, por fornicación, en el mundo entero. Yo anduve mirando vía internet todas las iglesias cristianas del mundo. Y como le dije, solamente encontré la Iglesia Católica y los Amish y los Menonitas. Después todas las iglesias cristianas contemplan el hecho de que por fornicación, entiéndase por adulterio, no es discutible el que una persona se case, se divorcie y vuelva y se case. Sin embargo, la pregunta clave de todo esto es si existirían otras razones por las cuales una persona cristiana podría eventualmente divorciarse y casarse de nuevo. Nosotros, mirando, por ejemplo, al apóstol Pablo, la carta a los Corintios en el capítulo 7, vimos que el apóstol Pablo trató otro problema del matrimonio que le plantearon los corintios. Y ahí el apóstol Pablo claramente dijo que sí, que efectivamente si un incrédulo no consiente en vivir con un creyente, bueno, pues entonces el creyente queda libre porque a paz nos llamó Dios. De modo que deja libertad para que el creyente, si quiere volver a casarse, bueno, pues que se case. Pero más que eso, habrían otras razones. La iglesia cristiana habría en otros momentos tratado otros casos asociados con el divorcio y el nuevo matrimonio. Bueno, y efectivamente sí. Porque, vamos de nuevo, la Biblia no contiene todos los problemas, no da una solución a todos los problemas que existen dentro del matrimonio, y mucho menos en un mundo como este, ahora mismo como está esto. La Biblia no da, por lo tanto, hay muchas cosas que son más graves que el mismo adulterio, que se dan en este mundo ahora mismo. Ciertamente que sí, por lo tanto, mirando esos casos, habría que ver que efectivamente una persona afectada de la manera que vamos a ver aquí, podría eventualmente divorciarse si quisiera y casarse otra vez. Porque ya que después llega el divorcio, efectivamente, ya consecuentemente llega el que podría volver a casarse si quisiera. Muy bien, pero vamos a mirar, por ejemplo, en la historia misma de la iglesia cristiana. Vamos a citar algunos ejemplos donde la iglesia cristiana tomó la decisión de que ciertas personas, bajo ciertas circunstancias, podrían casarse de nuevo, ya habiéndose divorciado. Por ejemplo, miren, a través de la historia se han hecho muchos concilios para tratar este tema. Se ha tratado ese tema, no a profundidad total, pero se han tratado muchas situaciones, ¿verdad?, que se han presentado a través de los años, a través de los siglos. Y la iglesia como tal, pues ha tenido que dar solución a estos problemas, porque no es una solución usted decirle a una persona, bueno, este fue el marido que te dio Dios,
ese fue la mujer que Dios te dio, o aquí la Biblia dice que si la mujer se separa, que se quede sin casar o que se reconcilie con el marido. No, porque Pablo hay respuesta a un problema específico, ¿verdad? Y da la solución a ese problema, ¿cierto? Pero hay demasiados problemas concernientes al matrimonio, más grave que estas cosas de la fornicación y de personas que sean impíos, que no quieren a Cristo y así por el estilo. Por ejemplo, miren, cuando existía la esclavitud, sí, la esclavitud, si un esclavo, vamos a suponer, si un esclavo y una esclava habían sido unidos en matrimonio, por su amo, claro, por su amo, y más tarde uno de los cónyuges, uno de los dos, obtiene la libertad, y el otro no ha podido obtener la libertad, el que está libre puede casarse con una persona libre. Eso lo determinó un concilio. Es un poco difícil de uno como tragarlo, porque el motivo está en que hay que saberse poner en el contexto histórico. La esclavitud, aquellas cosas, dos esclavos que eran esposos, uno adquiere la libertad y está fuera y está libre. Ahora la señora está adentro como esclava todavía, por lo tanto, si ella es libre, entonces, ¿verdad? Si se le había concedido a ellos matrimonio, correcto. Si se le había concedido matrimonio, ¿ves? Entonces quedaba libre, y el que quedaba libre afuera, quedaba libre de casarse también con cualquier otra persona que pudiera eventualmente casarse. Cierto, son cuestiones históricas y que hay que abocarlas en el contexto mismo histórico para uno poder entender la dinámica de esto. Por ejemplo, vamos a suponer, también se trató el caso de que si un hombre cuya mujer había sido capturada por el enemigo y no puede liberarla, una mujer que es capturada por el enemigo y no puede él liberarla, se permite tomar otra esposa. Y si la primera esposa vuelve más tarde, es decir, con el tiempo aparece, pudo salir de donde estaba, llegara donde él necesariamente no tenía que tomarla otra vez como esposa, ya que él tenía otra. Y ella misma también podría tomar otro marido si había tenido por lo menos uno con anterioridad. Es decir, algunas restricciones, ¿verdad?, de la época y sociales, etcétera, etcétera. Había tenido su esposo, bajo esta circunstancia ella quedó, vamos a suponer, prisionera, fue capturada por enemigos y entonces el esposo no pudo rescatarla, entonces el esposo se casó. Cuando ella pueda volver al tiempo, entonces necesariamente el esposo no tiene que tomarla. Esto es importante porque nótese que son situaciones diferentes a las que la Biblia ya trató, pero que la iglesia en su momento sí trató, sobre todo la iglesia oriental, donde nace el cristianismo, ¿verdad? No la occidental, donde en la iglesia católica hay mucha manipulación, ha habido a través de los años, pero la iglesia oriental, de donde eventualmente surgen después lo que llamaríamos, las iglesias orientales son las iglesias, la ortodoxa griega, la rusa, esas iglesias que están para allá, para acá, para Oriente. Entonces, siempre fue así. Y en sus reuniones conciliares que hicieron, trataron estas cosas. De manera que otra razón era si la esposa ha sido llevada al cautiverio por la fuerza, el marido puede tomar otra esposa después de un año. Se ponían restricciones, evidentemente. Es decir, fue llevada cautiva, fue llevada prisionera a la fuerza, fue llevada al cautiverio. Entonces, el esposo queda solo. Entonces aquí ya no tiene que, ella está cautiva por allá, no se sabe cuándo volverá, si o no, si acaso volverá, a lo mejor muera por allá, pero tú tienes que quedarte soltero. No tiene sentido. Ve. Y esto no encaja con ninguna de las situaciones que la Biblia menciona. Pero sí la iglesia sí trató este tipo de casos porque se presentaron eventualmente en sus vidas y había que darle solución. No cerrar el juego como si el hombre fuera hecho para el matrimonio. Y eso es lo contrario. El matrimonio fue hecho para el hombre. Eso me quiere dejar dicho que un cristiano
sobre todo un cristiano, deba tomar el matrimonio como cualquier cosa. No, así no lo puede hacer, claro que no. Sin embargo, hay situaciones en las cuales un cristiano puede verse envuelto en diferentes situaciones y ¿de qué puede hacer? Tiene que se va a quedar soltero, porque ¿por qué? No hay ninguna razón para ello. ¿Cuál es el pecado que él está cometiendo, volviéndose a casar, estando bajo estas circunstancias? Que son circunstancias, reitero, que no se tratan en la Biblia, que esa es la cuestión, que la Biblia no trata, porque la Biblia no trata todos los problemas del matrimonio, eso tenemos que entenderlo. La Biblia da solución a algunos problemas del matrimonio, evidentemente o eventualmente le da solución a dos básicamente situaciones históricas y problemas de matrimonio. Pero después no trata más problemas, porque no se presentan en la Biblia esos problemas. De haberse presentado estos problemas que están aquí en la Biblia y haber quedado escrito, pues también se le busca una solución. Muy bien. Si un laico cuya mujer lo haya abandonado, puede, con el consentimiento del obispo, tomar otra esposa después de 2 años. Aquí están restricciones, pero a la larga podía volverse a casar. ¿Qué pasó aquí? Mujer abandonó, es decir, abandona al esposo. De modo que por abandono, si usted es casada y tiene una esposa y ella lo abandona, es decir, que ella no quiere con usted absolutamente nada por razones, sean estas razones válidas o no sean válidas, entonces, ¿qué sentido tiene? Que ella no quiere continuar en el lazo matrimonial. Entonces, ¿qué sentido tiene que usted se quede ahí? Ella se va, vamos a suponer, una mujer puede abandonar y de hecho casarse por allá, por otra parte del mundo, y tener su familia por allá, sus hijos por allá, y pasar años y años y años y años. Entonces ¿qué dice este concilio? Donde se trató ese asunto, que el esposo puede tomar una esposa en 2 años. Lo abandonó a ella, se fue. Ya en 2 años para ver más o menos si hay tiempo a resolver, ¿cómo se llama esto? A darle solución al problema que pudo eventualmente originar el que ella se fuera, ¿me entiendes? Que fue lo mismo que hizo el apóstol Pablo allá en Corinto, que le dijo, quédate sin casar, si te divorciaste, quédate sin casar, o reconcíliate. Es el mismo punto aquí. Aquí lo que se está diciéndole es, quédate 2 años sin casar con nadie, o reconcíliate. Es decir, los 2 años van a servir para que si hay posibilidad de reconciliarse, bueno, pues hacerlo. Evidentemente, después de 2 años, no hay, vamos a llamarle solución, no hay remedio, bueno, pues se casa con otra. Y no hay ningún problema. Eso lo decidió la iglesia cristiana, ¿verdad? En su caminar a través de los siglos. Por otra parte, si una mujer abandona a su marido por no tenerle respeto y se niega a volver con él para reconciliarse con él, le será permitido al marido, con el consentimiento del obispo, tomar otra esposa después de 5 años. Pone restricciones disciplinarias o pone restricciones, pienso que tratando de dar un espacio de tiempo para ver si se puede resolver la situación que creó el problema del abandono. ¿Se da cuenta? Pero ahí no dice que no se puede volver a casar. Sí se puede volver a casar en 5 años. Eso lo determinó la misma iglesia en un concilio. Por otra parte, si la esposa de alguien ha cometido adulterio, se le permite a él despedirla y tomar otra. A ella, si consiente en hacer penitencia por sus pecados, se le permite tomar marido después de 5 años. Aquí vuelvo otra vez. Restricciones disciplinarias dentro de la iglesia. Eso se fijó en un concilio, no traje los nombres, pues no es necesario, ¿verdad? En 5 años volver a casarse y la vida continúa, porque la vida no puede cerrarse así, de la manera que muchos hermanos hacen el planteamiento acerca de estas cosas, ¿verdad que sí? Bueno, muy bien. Como se puede ver, no solamente el divorcio, el nuevo matrimonio en la historia de la iglesia solamente ha sido por adulterio. Ha habido diferentes razones por lo cual una persona, hombre o mujer, podría eventualmente divorciarse y casarse si quisiera. Claro que sí. Esta tendencia, esta tendencia a considerar las causas del divorcio con notable amplitud resulta muy acentuada en las iglesias orientales,
Porque la Iglesia Católica, aunque también lo permitía, después no acontecieron, porque siempre en la Iglesia Católica ha habido mucha manipulación, sino más bien que ahí lo que hicieron fue que en un momento dado comenzaron a manipular ya más de frente ese asunto y llegaron a la conclusión final, bueno, pues que ellos llegaron, ¿verdad que sí? Pero en el Concilio de Barberi, en el año 752, cuyos cánones permitieron a la esposa casarse con otro, ¿bajo qué circunstancias? Bueno, si el padre mantenía relaciones sexuales con la hija, ese concilio de Barberi del año 752 permitía que esa mujer pues se casara con otra persona y que se divorciara de ese hombre que hizo eso, ¿verdad? Que cometió incesto. Entonces le daba la posibilidad de que se divorciara y que se casara. Nótese que ninguna de estas cosas que nosotros hemos leído aquí, él está diciendo, no, porque si tú te casaste, si te divorciaste, no quédate sin casar. No hace eso, porque reitero, cuando Pablo dice esto, está resolviendo un problema específico. Usted no puede darle esa solución esa solución que Pablo dio ahí en Corinto. Usted no puede darle esa solución a todos los problemas. Porque Pablo trató un problema y a ese problema tomó esa decisión bajo la dirección del Señor Jesucristo. ¿Ve? Pero no son todos los problemas que usted va... Ok, todos los problemas que se presenten como estos que están aquí, usted va a poner entonces como solución lo que Pablo hizo allá en Corinto. No, porque son problemas diferentes. Cierto, muy bien. Por otra parte, al marido de una mujer que haya conspirado contra él, si ella y otras personas haya conspirado con él para matar a su marido, él, conociendo acerca de la conspiración, podría dejar a esa mujer, divorciarse de ella y casarse con otra persona. Eso es en el canon 5 del concilio que ya mencionamos. Las razones para permitir el divorcio y el nuevo matrimonio resultan especialmente contemporáneas. Por ejemplo, en el canon 9 se le autoriza al marido que había tenido que marchar a otro lugar por razones de trabajo y al que la esposa se hubiera negado a seguir. Es decir, un hombre entiende en su circunstancia, en su contexto histórico, porque siempre el contexto de la historia es lo que tenemos que tratar de entender. Él tiene que partir de su pueblo para, vamos a suponer, para cuestiones de trabajo, pero la esposa dice que no va la esposa, que ya no va. Entonces él tiene que ir por asuntos de trabajo, pero ella dice que ya no va. Entonces ahí lo que se le dice a esa esposa, bueno, si ella no quiere ir, tú lo que tienes que hacer es entonces, y se le dice explícitamente que puede tomar a otra esposa, porque eso que ella está haciendo ahí es una forma de abandono al matrimonio, y por lo tanto, como abandono al matrimonio, bueno, pues entonces abandonó el matrimonio, pues usted tiene entonces que buscarse otra esposa, porque el problema está que dentro del marco de las escrituras hay lo que se llama tener el don de continencia. Y si una persona no tiene don de continencia, no tiene por qué quedarse soltero, ¿correcto? Porque entonces va a cometer más pecado, ¿verdad? Que lo que eventualmente una gente puede pensar que puede cometer si se casa de nuevo. Muy bien. Igualmente, si el marido podía tomar otra esposa si ésta se había acostado con su hijastro. Es decir, se había acostado con un hijo del marido. Se acostó, vamos a suponer que yo tenga hijos grande y tenga una esposa, pero ese hijo es mi hijo, no hijo de ella, y que ella se acueste con ese hijo, imagínese usted. Entonces ya tengo yo obligado a que someterme a estar con esa esposa. No, lo que dice, lo que ellos determinaron en su momento cuando trataron el caso fue puede tomar otra esposa. De hecho, bueno, pues si quiere. Muy bien, como podemos ver nosotros, esta cuestión de que se trata en estos cánones de diferentes concilios, no solamente si consideró lo que tuvo que ver con el adulterio, sino más bien que avanzó un poco más, como lo pudimos ver, ¿verdad? Abuso contra menores, intento de homicidio, e incluso una disparidad de criterios de los cónyuges sobre el lugar que debían residir, ¿verdad? Si un esposo, reitero, tenía que irse para un pueblo, por razones de trabajo, lo que sea, y la esposa dice que no lo acompaña, lo abandona. Entonces imagínense, ¿qué esposa puede ser esa?
que no acompaña a su esposo, ¿verdad? En algo que ellos tienen que hacer porque es común para los dos. Y ella decide abandonar, que no va. ¿Verdad? Entonces vimos que también en esas circunstancias, bueno, pues se puede volver a casar si quisiera, divorciarse y casarse. Muy bien, eso fue muy significativo y se repitió concilio tras concilio, concilio tras concilio. Inclusive en Roma, en concilios que se hicieron en Occidente, en Roma, también se tomaron en consideración estas cosas. Pero nosotros sabemos que en Roma después, ¿verdad? Comenzó la manipulación. La manipulación y se llevó eso a un grado que ahora están aflojando porque ahora están trabajando con el ecumenismo hace muchos años y ya ahora, ¿verdad? Están aflojando, están recibiendo a los hermanos que se habían ido, los recasados, que se habían casado, que sé yo qué. Pueden llegar a la Santa Iglesia por aquí y por allá. Y de hecho, la misma Iglesia Católica aquí en Occidente, si un hombre en matrimonio, vamos a suponer que la mujer decidiera, supongamos, meterse a monja, una vida de religión, o el marido decidiera ser sacerdote. Ve, si el marido decidía ser sacerdote, esa señora quedaba libre para casarse otra vez. Eso es en Occidente, en la Iglesia Católica. Y si la señora determinaba, por ejemplo, irse a meterse en la vida religiosa de monja, cualquiera de esas cosas, entonces, bueno, pues el esposo quedaba libre de casarse otra vez. Estas son soluciones que se tomaron a situaciones que se presentaron en el devenir del tiempo en el cristianismo. Se tomaron esas decisiones porque era necesario que se tomaran decisiones a diferentes problemas que se presentaban dentro del matrimonio. Muy bien. De manera que solamente comienza el problema a tomar otro color en Occidente, sobre todo en Occidente. Entiéndase Occidente, Iglesia Católica, y por ahí va la cosa. En el siglo IX. Pero los primeros 500 años del cristianismo se trataron diferentes temas concernientes al matrimonio. Pero en la Iglesia Católica ya para el siglo IX ya comenzaron a cambiar las cosas. Comenzaron a cambiar y a través de los siglos llevaron eso a una cuestión increíble, la Iglesia Católica. Pero no fue así en las iglesias orientales. Siempre se mantuvo, ¿verdad?, la fornicación y todo este tipo de cosas que hemos hablado como causas, ¿verdad?, que eventualmente con orientación, con consejo del obispo, de quien fuere, un guía religioso, podían tomarse decisiones de que sí, coja ahí, divórcese y cásese, ¿verdad? Por ejemplo, en el concilio de Dantes, en el año 875, en su canon 12, ya se señala que el adulterio es causa de separación. Eso es en Occidente. Ya ahí comenzó a decirse que el adulterio era causa de separación, pero no para casarse de nuevo. Eso comenzó la Iglesia Católica con eso en el siglo IX. Y en ese concilio, el concilio de Nantes, en el año 875, dijo eso. Traer esto a colación para que veamos que la manipulación no viene de la Iglesia en sí misma. Esa manipulación final fue de la Iglesia Católica. Y los pentecostales, sobre todo, adoptaron esas posiciones y otras personas de manera independiente adoptaron esa posición que viene básicamente siendo generada en la Iglesia Católica, no las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas siempre tuvieron, ¿verdad?, excepciones para cuestiones que tenían que ver con el divorcio y nuevo matrimonio. Bueno, pues nada, resumiendo todo el asunto, ya de lo que vimos, básicamente, notamos que fue en el siglo IX que comenzó la Iglesia Católica, en Occidente, reitero, en Occidente, comenzó la Iglesia Católica a manipular. Y llevaron esto hasta donde ustedes lo han visto, Sí, que hemos visto situaciones a través de la historia que son espeluznantes, que son realmente espeluznantes, según lo que ha producido la Iglesia Católica concerniente a este tema. Muy bien, ni modo, claro está que la Iglesia, aunque se tomaron esas decisiones, nunca se tomó como alegremente, ¿verdad? Como una cosa alegremente, sí, haga esto, haz esto, no. Siempre se procuró la manera y se vio como no algo deseable, claro que no, porque es lo que he dicho en otra parte, que el cristiano no puede ver eso como una cosa, como algo alegre. Me voy a divorciar, me voy a casar como si fuera. No es así.
El matrimonio es algo sagrado y hay que pensarlo, hay que idealizarlo, que es hasta que la muerte nos separe. Así es el matrimonio. No es una cuestión ligera, una cosa fácil. No, sino una cosa que hasta que la muerte nos separe, como se debe concebir en la mente de un cristiano. El cristiano no puede estar, vamos a llamarle, con su mente puesta como que me casé y me voy a divorciar. No, sino que va a luchar por mantenerse hasta que la muerte lo separe. Nada, a partir del siglo IX, como ya dijimos, la Iglesia Católica, con su juego sucio que tiene, comenzó a manipular eso. Pero en las iglesias orientales, no. Eso continuó siempre igual. Y a partir del siglo XVI también continuó siendo así en las iglesias reformadas. Continuó siendo así. Ni modo, claro está, de una manera no uniforme, porque hay personas que de manera personal toman, bueno, pues una decisión, ¿verdad? Tienen su propio criterio, sus propias cosas, su propia manera de ver las cosas. Sin embargo, no solamente estas cosas que nosotros hemos visto a través de la historia, vamos a ponernos nosotros en un contexto un poco más cerca, un contexto un poco más de nosotros ahora. Por ejemplo, vamos a suponer, porque ahora hay muchísimos más desafíos que lo que había en aquellos tiempos. Ahora es que hay desafíos de verdad. Ahora es cuando hay problemas de verdad concernientes al matrimonio. Vamos a suponer un hombre que se ha casado con una mujer narcisista. Los que no saben lo que es, investíguenlo. Escuchen y oigan las experiencias de las personas que se han casado con una mujer narcisista, para que ustedes vean más o menos ahí quién puede vivir. Ahí no puede vivir nadie. De modo que lo vamos a dejar así, solamente investiguen. Un hombre con una mujer narcisista y se da cuenta cuál es el problema, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes? ¿Debe permanecer en ese matrimonio y no puede volver a casarse otra vez? Es una pregunta que le queda a uno. Porque en todo esto del matrimonio, el divorcio y volverse a casar, juega un papel muy importante la conciencia del cristiano, si la conciencia limpia del cristiano. Si tomar una decisión así, ¿sobre qué fundamento tú la estás tomando? Tu propia conciencia, tú ves, te está explicando que sí, que está correcto y que lo haga por ellos, sí o no. ¿Ves? Y la conciencia juega un papel muy importante en este punto. La conciencia, la iglesia, la ayuda de los hermanos de la iglesia y por aquí y por allá. Una mujer narcisista, o un hombre narcisista, o una mujer psicópata, o un hombre psicópata. ¿Qué le parece a ustedes? Y que usted descubre eso. Tiene que mantenerse ahí por necesidad. Bueno, sea usted el jurado, usted mismo. Por otra parte, estuve mirando en alguna ocasión un muchacho, que engañó a una joven. Él se enamoró de ella y ella se enamoró de él también. Y sucede que, nada, amores, novios y así por el estilo, pero llegó el momento de la boda, llegó el momento de casarse, se fueron de fiesta y cosas como hacen las celebraciones de los matrimonios y así por el estilo. Bueno, pues nada, se fue con su novia para una parte, ellos vamos a llamarle de luna de miel, pero ahora sucede que allá la novia descubre que él no tiene erección. Es decir, no se trata de que él no está teniendo una erección ahí para consumar el matrimonio. No se trata de eso. Es que él es impotente, que él no tiene erecciones. Y él era consciente de que era así, de que él no tenía erecciones. De manera que la llevó a ella hasta el punto del matrimonio, y él sabiendo que él no podía consumar ese matrimonio. Pues la muchacha, efectivamente, engañada, ¿qué hizo? Bueno, pues se divorció. ¿Qué creen ustedes? ¿Debe quedarse soltera porque ella se casó con ese hombre? Es una pregunta, respóndanla ustedes. Muy bien. Conozco, por ejemplo, un caso muy particular. Yo no conozco más casos que este que le voy a mencionar. Conocí el caso de cierta persona que para sentir satisfacción sexual tenía que introducirle un palo en la vagina a la esposa. Bueno, imagínese usted, así sentía una gran satisfacción. ¿Creen ustedes que esa esposa debe mantenerse ahí? Porque ella se casó con ese hombre y que está bien que se quede ahí. Y que siendo una mujer joven, que necesita el calor de un hombre, el amor de un hombre. ¿Creen ustedes que lo correcto es que ella, después de divorciarse,
se le diga, bueno, te quedas sin casar o te reconcilia con el marido para que te siga metiendo un palo en la vagina. Porque reconciliarte con él es para eso, no es para otra cosa más. Porque solamente así es que él siente ese tipo, ¿verdad? Lo que llamaría el éxtasis, ¿verdad? De la relación sexual. Otra vez, en el caso de esa persona, pues se divorció y no tenemos que hablar de eso. Pero ustedes sean el jurado, ustedes mismos sean el jurado. Si hay que decirle, mira, tú te quedas ahí sin, si te divorciaste, tú te quedas sin casar. O tú te reconcilias con tu marido. ¿Para qué? Como ya sabemos, ¿verdad? Es para eso, porque ¿para qué? ¿Qué consejos son esos? ¿De dónde salen esos consejos? No es la verdad que esos consejos salen de una mente que no avanza, de una mente que está encerrada en un problema, vamos a llamarle casi en un fanatismo, que no agrada a Dios. No lo creo que pueda agradar a Dios bajo esas condiciones, ¿cierto? Muy bien. Por otra parte tenemos a una señora, que también yo lo vi, y esta señora tuvo un accidente donde ella se partió la columna aquí. Ella quedó imposibilitada para todo tipo de accionar. No podía caminar, no podía mover nada. Ella quedó completamente, como se dice, un vegetal. Quedó un vegetal. Pero ella no fue una mujer tan egoísta. Ella, conociendo, ¿verdad?, que los hombres necesitan como ese desahogo y esas cosas, le dijo al marido de ella, mira, ya yo quedé en esta condición. Ya yo no te puedo servir aquí absolutamente para nada. De modo que si tú quieres, cásate con fulana de tal. Cásate con fulana y no hay ningún problema. Nos seguimos queriendo los tres. Ella es mi amiga y yo lo que quiero es que tú estés bien y ya yo no voy para nada de esto. Bueno, pues imagínese usted, ¿verdad? Entonces ella está tomando una decisión a su propia conciencia, decisión que el esposo tomaría a su propia conciencia también. Siendo, si fuera cristiano, yo me imagino que una persona cristiana, si se ve ante un evento así, le va a ser muy difícil, muy complicado. Pero vamos a suponer que tome la decisión, ¿verdad? Yo me imagino que continuaría manteniendo su esposa, la que era su esposa, manteniéndola, queriéndola mucho, como no, como su prójimo, y así por el estilo, pero se puede casar eventualmente con la otra. Bueno, eso hizo la persona de la cual estoy hablando ahora. La señora sin ningún tipo de recelo, ningún tipo de rencor, ni odio, ni nada, ni, ¿qué decir? Es decir, que no vio nada malo en que él haga su vida, ya que ella no podía avanzar con él para ninguna parte. Muy bien. De manera que son situaciones que se dan, son situaciones que se dan dentro de la iglesia, de personas cristianas. Conozco una persona que, siendo cristiana, finalmente como se dice, como digamos, ¿cómo se llama eso? Se descarrió. Y en la trayectoria de su vida, de andar descarriada, se encontró con un señor que también había sido, que era descarriado también. Se vieron, se gustaron, se enamoraron y finalmente, bueno, pues entraron en una relación en la vida. Una relación en la vida. Ahí estaban ellos como marido y mujer, matrimonio de hecho, pero había un problema. La señora, ellos querían congregarse y cuando fueron entonces a la iglesia a congregarse, entonces el problema era que ella era casada con anterioridad. Y también el señor también el señor era casado con anterioridad. Ok. El señor, ella no. El señor. El marido de ella. Bueno, pues eso es un problema de alto calibre. Pero no es que la mujer de ese hombre la esté esperando. Lo está esperando a él. No es que él ama a la mujer como matrimonio, la mujer que ya no tiene nada con él. No. La misma mujer de él se hace amiga de la otra mujer y dice que está bien, que a ella no le interesa hombre. Que aunque esa persona era esposo de ella en una ocasión y que ella todavía lo quiere muchísimo, pero que como cosa de hombre, que ella no quiere cosas ya de hombre, no, que ella no está interesada en eso.
Bueno, pues como quiera continuar, aún siendo así, como quiera continuar el problema en la iglesia, es un problema. Porque, no, porque se casó, porque dice que que si la mujer se separa, que se separe, pero que se quede sin casar, que huevo. Imagínense, a un problema diferente, muy diferente, ciertamente. ¿Qué les parece a ustedes también? Que son situaciones que los cristianos a conciencia deben analizar y la iglesia en conjunto, los pastores, guías espirituales, tratar de ayudar en este punto aquí. Esa es la constante. Aquí tenemos, y en muchos países de Latinoamérica y en muchas partes del mundo ya, se usa que por internet la gente se conocen. Un hombre puede conocer a una mujer por internet, coge para su pueblo, le propone muchísimas cosas vía internet, viene a su pueblo, inclusive hasta se casa con ella aquí en su pueblo. Se casa con ella. Vamos a suponer República Dominicana, que es donde yo estoy ahora mismo. Es una persona de para allá, de Surinam, de donde sea. Conoció a una muchacha de aquí o una mujer, se enamoró de ella, sí o no, y entonces él le promete que él viene, y efectivamente él viene, y coge y se casa con ella, y vive con ella una luna de miel de 15 días. A los 15 días le dice, bueno, me regreso para mi pueblo, yo vuelvo para continuar haciendo trámites para llevarte para mi pueblo, que vivamos allá, o que hagamos trámite para que vivamos aquí. Pero entonces ese hombre no vuelve jamás, no vuelve más, no vuelve. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. ¿Qué creen ustedes? Lo correcto sería entonces decirle a esta mujer, no, tú te casaste con él ya. Y entonces por esa razón ya no puede hacer más nada. Es una mujer joven, va a estarse quemando de pasión, no tiene don de continencia, no tiene marido. Una vez, por decirlo de alguna manera, siempre la engañó y ahora tiene que quedarse así. Según la religión, algunos grupos cristianos, según esos grupos, ellos han sacado esas doctrinas. La han sacado ellos, porque la Biblia no está, porque la Biblia no registra eso. La Biblia no registra que esas situaciones. La Biblia registra 2 situaciones como ya hemos mencionado. Pero las iglesias inventan lo demás. Muchísimos grupos inventan cuestiones y siempre hablando lo mismo en cuanto a que si tú te pasó veto, tú tienes que quedarte así sin casar, porque si tú te separas, te quedas sin casar o te regresas con tu marido, o ese fue el marido que te dio Dios, o esta fue la mujer que te dio Dios. Bueno, y así por el estilo. Pienso que con lo que hemos hablado nosotros ahora, lo que hemos leído de la palabra de Dios, lo que hemos visto medianamente de los concilios cristianos a través de la historia, efectivamente hay muchas razones por las cuales una persona podría eventualmente divorciarse y casarse de nuevo. Reitero, el cristiano no puede ver el divorcio como una cosa alegre. No. Tiene que verlo como algo que tristemente pasó o tristemente tiene que pasar. Aquí funciona mucho la conciencia del cristiano y el grado de capacidad que tenga el pastor o las personas espirituales que estén dirigiendo ciertos grupos. Pero lo que sí queda respondido es que una persona se puede volver a casar después de divorciarse. Cierto. Inclusive si una persona cometiera el pecado, claro, porque se puede cometer el pecado. Con un divorcio puede cometerse un pecado. ¿Cuál pecado se puede cometer? Bueno, si usted dice que usted vio una mujer más bonita que la suya y usted se enamoró de aquella porque aquella es más bonita y entonces usted deja la suya, honestamente usted está pecando contra ella, haciendo eso. Pero evidentemente el tiempo pasa, el tiempo camina, el tiempo pasa. Todo adquiere un perdón, inclusive de parte de las personas en este mundo. Conti más, un perdón de parte de Dios, porque no hay pecado que la sangre de Cristo no pueda borrar. Por lo tanto, esperamos en Dios que todos los matrimonios o la gran mayoría de los matrimonios se mantengan firmes, ¿verdad? En honor a aquel creador del matrimonio. Pero también reconociendo que hay situaciones en que lo mejor que le pueda acontecer a una persona es divorciarse. Y de hecho, para su propia felicidad, es casarse de nuevo. Bueno, hasta aquí hemos terminado esta serie de videos, esperando que por lo menos de alguna manera haya habido un poco de luz en cuanto a este tema, que mucha gente lo vaya tan difícil de tratar. Ya veremos entonces en la próxima ocasión, vamos a traer un tema ya diferente a este. Ya hemos terminado, espero que les sirva de ayuda a algunas personas.